No te despertaste a las 4 de la madrugada porque estuvieras estresado. No te despertaste porque tu cuerpo tuviera un problema para dormir, ni porque el perro del vecino ladrara demasiado, ni porque tu mente se negara a desconectar tras un largo día. Te despertaste porque algo te despertó, algo específico, algo intencionado, algo que sabía tu nombre y tu dirección, y sabía exactamente a qué hora de la noche debía entrar en tu sueño y sacarte de él con una constancia demasiado precisa y persistente como para que pueda explicarse con nada de lo que el mundo natural pueda ofrecer como explicación. Dios te despertó, no en el sentido vago y general de un Dios que está presente en todas partes y que, por lo tanto, es técnicamente responsable de todo lo que ocurre. En el sentido específico, dirigido, de esta persona a esta hora por esta razón, de un Dios que tiene algo que necesita hacer a las 4 de la madrugada y te ha elegido a ti para hacerlo. Y el secreto que esta enseñanza te va a revelar no es una técnica espiritual, ni una fórmula de oración, ni una nueva rutina matutina que añadir a las que ya no estás logrando mantener. Es la verdad sobre lo que realmente está sucediendo en el reino espiritual a las 4 de la madrugada. ¿Por qué Dios necesita que estés despierto en ese momento? ¿Qué está tratando de hacer a través de ti en esas horas específicas previas al amanecer? ¿Y qué producirá en tu vida tu respuesta constante a la llamada de las 4 de la madrugada de una manera que ninguna otra práctica espiritual a tu alcance puede producir de la misma forma? Te has estado despertando a las 4 de la madrugada sin saber qué hacer con ese tiempo. Cuando termines de leer esta enseñanza, nunca volverás a desperdiciar esa hora. Quédate conmigo. El secreto que has estado esperando llega ahora mismo. Dar media vuelta tiene un coste. Esto debe decirse primero y con claridad, antes que nada en esta sección, porque la persona elegida que se ha estado despertando constantemente a las 4 de la madrugada y volviendo constantemente a dormir, necesita comprender que volver a dormir no es un acto neutro. No es la elección espiritualmente intrascendente de un cuerpo cansado que busca el descanso que necesita. Es una decisión, tomada en la hora más significativa espiritualmente de la noche, de rechazar una cita que le fue ofrecida personalmente por el Dios del universo, y esa decisión conlleva un peso que el calor y la comodidad de la almohada en ese momento hacen casi imposible de sentir, pero que la trayectoria espiritual de los días, semanas y meses que siguen revela constantemente a quienes prestan atención a ello. El costo no es un castigo. Dios no castiga a la persona elegida que da la vuelta en la cama a las 4 de la madrugada con la respuesta mezquina y vengativa de un Dios cuyo ego ha sido herido por el rechazo de la invitación. Dios no es así, y no es así como actúa. El costo es más sencillo que el castigo y, en cierto modo, más aleccionador que este. El costo es simplemente la pérdida de lo que estaba disponible en esa hora y que no está disponible de la misma manera en ninguna otra hora. El encuentro que estaba preparado para las 4 de la madrugada no se traslada automáticamente a las 7 de la mañana, cuando la persona elegida finalmente se despierta con el despertador. El movimiento específico del espíritu, que estaba activo en la oscuridad previa al amanecer, no se detiene ni espera a un momento más conveniente para reanudarse. La intercesión que se necesitaba en esa hora, la guerra espiritual que se libraba en ese intervalo, la comunicación divina que estaba lista para ser recibida por un espíritu despierto y en posición de recibirla, todo ello pasa de esa hora a la siguiente, esté presente o no la persona elegida. Y la persona elegida que no estuvo presente lleva consigo a su día el déficit específico de todo lo que estaba disponible en la hora en la que durmió. Proverbios 6, 9 a 11 se dirige a la persona que duerme con una franqueza que tiene una dimensión espiritual que va más allá de su aplicación superficial a la virtud de la diligencia. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para dormir. Así te sobrevendrá la pobreza como un ladrón y la necesidad como un hombre armado. La pobreza que se abate sobre la persona que duerme cuando debería levantarse no es solo económica, es espiritual. Es la pobreza de la persona elegida que rechaza sistemáticamente la cita de la hora previa al amanecer y descubre con el tiempo que su vida espiritual adolece de un déficit específico que no puede atribuir a ninguna causa obvia, porque la causa no es obvia. Es el costo acumulado de las horas que estaban disponibles y no se aprovecharon, de citas que se pospusieron y no se cumplieron, de un Dios que estaba presente y actuando a las 4 de la madrugada y se encontró con el sonido de una respiración tranquila en lugar del sonido de un espíritu que se levantaba para encontrarse con él. La persona elegida que se ha dado la vuelta a las 4 de la madrugada y ha vuelto a dormirse casi siempre, describe una experiencia específica y recurrente en los días que siguen a esas mañanas. Es la experiencia de la monotonía espiritual.
No es una crisis. No es un fracaso espiritual dramático. Solo un vacío, una sensación de que falta algo en la atmósfera interior del día, de que la profundidad de la comunión con Dios que debería estar presente funciona a un nivel inferior al que podría, de que la escucha es un poco más apagada, la paz un poco más tenue, el impulso espiritual un poco menor que en las épocas en que se respondía a las 4 de la madrugada en lugar de rechazarla. No siempre pueden identificar por qué existe ese vacío. Ajustan las demás variables espirituales, intentan orar más tiempo, o leer más, o asistir a más servicios, y la monotonía persiste porque la variable que no han ajustado es la que la está produciendo. La hora de las 4 de la madrugada está siendo rechazada, y ese rechazo está produciendo una condición espiritual que nada más en la rutina espiritual puede compensar plenamente. Esto no se debe a que las 4 de la mañana sean mágicas en algún sentido místico, que las haga categóricamente diferentes de cualquier otra hora de la noche o del día. Se debe a que el despertar a las 4 de la mañana en la vida de la persona elegida es una llamada divina específica y dirigida que lleva todo el peso de la intención que hay detrás de ella, y una llamada divina que se rechaza constantemente entrena la vida interior de la persona que la rechaza en una dirección opuesta a la que la persona elegida necesita seguir. Entrena a la carne a esperar que sus preferencias sean respetadas en los momentos de cita espiritual. Entrena al espíritu a asociar la sensación de ser despertado a las 4 de la madrugada con la opción de volver a dormir, en lugar de con la urgencia de levantarse para encontrarse con lo que le espera. Y los hábitos, una vez formados en la vida espiritual, tienen una persistencia que requiere un esfuerzo contrario deliberado y sostenido para desmantelarlos. El hábito de rechazar la cita de las 4 de la madrugada, formado a lo largo de semanas y meses de dar vueltas en la cama, se convierte en una respuesta por defecto que opera casi por debajo del nivel de la decisión consciente para cuando la persona elegida comienza a comprender qué era realmente esa cita. Apocalipsis 3:20 contiene uno de los versículos más tiernos a nivel personal y más frecuentemente malinterpretados de toda la Escritura, y tiene una aplicación directa a la hora de las 4 de la madrugada que la persona elegida que ha estado dando vueltas en la cama necesita recibir con todo el peso de su contexto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El versículo se utiliza con mayor frecuencia en el contexto de la salvación, de Jesús llamando a la puerta del corazón del incrédulo. Pero el contexto de Apocalipsis 3:20 no son los incrédulos, es la iglesia de la Odisea. Son los creyentes, es el pueblo elegido de Dios a quien Jesús le está diciendo que está a su puerta, llamando, esperando que alguien oiga su voz y abra. El despertar a las 4 de la madrugada es ese llamado. Es el llamado específico, repetido y dirigido personalmente de un Jesús que está de pie a la puerta de la persona elegida en las horas previas al amanecer con algo preparado para el encuentro, y ese encuentro requiere que la persona elegida abra la puerta para recibirlo. Y cada mañana que la persona elegida se da la vuelta y vuelve a dormirse, es otra mañana en la que la puerta permanece cerrada mientras él permanece fuera con todo lo que vino a dar. Lo que la mayoría de las personas que se dan la vuelta a las 4 de la madrugada no comprenden es que el coste de la cita rechazada se acumula. Una cita rechazada a las 4 de la mañana es un encuentro perdido. Una semana de citas rechazadas a las 4 de la mañana es un patrón de encuentros perdidos que comienza a moldear la vida interior de formas que un solo encuentro perdido no lo hace. Un mes, una temporada, un año de rechazar constantemente la cita de las 4 de la madrugada produce en la persona elegida una condición espiritual que es cualitativamente diferente y significativamente más costosa que la simple acumulación de las pérdidas individuales, porque lo que se estaba construyendo en esas horas de las 4 de la madrugada no era meramente una colección de experiencias espirituales individuales, era una profundidad de intimidad con Dios, una calidad de escucha, una capacidad de intercesión, una autoridad espiritual, un quebrantamiento genuino y una dependencia de Dios que solo las horas previas al amanecer de una búsqueda sostenida, constante y costosa pueden producir. Y la persona elegida que ha estado rechazando esas horas durante el tiempo suficiente no solo ha perdido las experiencias de ellas, ha perdido la formación que produce el entrar en ellas de manera constante. Esa formación no se puede recuperar en una sola noche de responder finalmente a la llamada de las 4 de la madrugada. Se reconstruye a través de la misma constancia con la que estaba originalmente disponible para ser construida, es decir, una hora antes del amanecer a la vez, una cita atendida a la vez, una mañana de levantarse cuando todo en la carne abogaba por permanecer acostado a la vez.
La persona que responde constantemente a la llamada de las 4 de la madrugada y la persona que la rechaza constantemente no se encuentran, tras 6 meses de esos respectivos patrones, en la misma condición espiritual con hábitos matutinos diferentes. Se encuentran en condiciones espirituales genuinamente diferentes. El que ha estado respondiendo lleva consigo algo que el que ha estado rechazando aún no tiene. No es superioridad, es formación. La formación específica, costosa, formación del espíritu, forjada antes del amanecer, que ha estado constantemente presente en la hora en la que Dios ha estado constantemente activo, que ha aprendido a lo largo de meses de citas atendidas cómo suena Dios en la oscuridad de las 4 de la madrugada, cómo se mueve Él en la intercesión antes del amanecer. Queda a Él al espíritu que se levanta para encontrarse con Él antes de que el mundo se haya despertado y el ruido haya comenzado. Esa formación está al alcance de toda persona elegida que se haya estado despertando a las 4 de la madrugada y dando vueltas en la cama. Ha estado disponible cada mañana, estaba disponible esta mañana y estará disponible mañana por la mañana cuando vuelva el despertar de las 4 de la madrugada. La cuestión no es si la cita se prolongará de nuevo. Lo hará. El Dios que ha estado despertando a la persona elegida a las 4 de la madrugada con la constancia que la ha llevado a esta enseñanza, no va a detenerse porque se haya dado la vuelta esta mañana. Volverá mañana por la mañana a la misma hora con el mismo golpe a la puerta y la misma invitación, y todo lo mismo que había preparado para cada 4 de la madrugada anterior a esta. La pregunta es simplemente, ¿qué hace la persona elegida con ello cuando llega? Si busca el calor de la almohada o busca al Dios que está de pie en la puerta. Si elige la comodidad de la siguiente hora de sueño o elige el encuentro que la siguiente hora de sueño nunca iba a poder proporcionar. Si rechaza la cita de nuevo o, finalmente, con la plena comprensión de lo que le ha costado el rechazo, se levanta. Hay algo que ocurre en el ámbito espiritual a las 4 de la madrugada que a la mayoría de los elegidos nunca se les ha enseñado, y el desconocimiento de ello es precisamente la razón por la que tantos de ellos se han dado la vuelta y han vuelto a dormirse en la hora más activa espiritualmente de la noche. Porque la verdad es que la hora de las 4 de la madrugada no es meramente un intervalo tranquilo de la noche que resulta ser menos ajetreado que las horas del día y, por lo tanto, ligeramente más propicio para la oración. Es una hora específica y estratégicamente significativa en el ámbito espiritual, una hora en la que están sucediendo cosas en los lugares celestiales que requieren la participación de los elegidos que han sido despertados para involucrarse en ellas, y los elegidos que están dormidos en esa hora están ausentes de una actividad espiritual para la que se requería específicamente su presencia. Para comprender lo que Dios está haciendo en el ámbito espiritual a las 4 de la madrugada, es necesario entender algo sobre la naturaleza del tiempo espiritual, que la mente occidental, orientada al reloj, tiende a reducir a la irrelevancia. No todas las horas tienen el mismo peso espiritual, no todos los momentos del día y de la noche son igualmente significativos en la economía del reino. Las escrituras están llenas de referencias a momentos y estaciones específicos que tienen un significado espiritual que trasciende su mera identidad cronológica, momentos y estaciones a los que Dios ha conferido un peso específico de actividad divina que hace que lo que ocurre en ellos sea diferente en calidad y en consecuencias de lo que ocurre en las horas que los rodean. Daniel entendió esto. En Daniel 2:21 declara acerca de Dios que Él cambia los tiempos y las estaciones y que destituye a reyes y establece a reyes. Dios es el autor del tiempo, no está sujeto a él. Se mueve a través de él con intencionalidad soberana, dotando a momentos específicos de propósitos específicos, y la hora de las 4 de la madrugada es uno de esos momentos específicamente dotados en el ciclo diario del tiempo al que los elegidos que están despiertos en ella tienen acceso constante, de una manera que los elegidos que están dormidos en ella no tienen. Lo primero que Dios hace en el ámbito espiritual a las 4 de la madrugada es establecer la atmósfera espiritual del día que viene antes de que el día haya comenzado. Esta es una de las dimensiones más significativas en la práctica de la hora de las 4 de la madrugada y una de las menos comprendidas. El día no llega espiritualmente neutro. Su atmósfera se establece en las horas previas a su inicio, en la oscuridad previa al amanecer, cuando el mundo aún duerme y el reino espiritual está más activo, y se están posicionando las asignaciones tanto del cielo como del infierno para el día que viene.
El cielo se mueve a las 4 de la madrugada para establecer una atmósfera espiritual de avance, de favor divino, de avance del reino sobre el día que viene. Y los elegidos que están despiertos a esa hora, que están en oración, en la palabra y en genuina intercesión en la oscuridad previa al amanecer, están participando en ese establecimiento de la atmósfera de una manera que los elegidos que duermen no lo hacen. Están colaborando con el cielo a las 4 de la madrugada para establecer las condiciones espirituales del día antes de que el día haya tenido la oportunidad de establecer sus propias condiciones. Y el día que sigue a unas 4 de la madrugada de genuina intercesión y oración es un día que comienza con una atmósfera espiritual que fue establecida por el cielo antes de que el mundo se despertara para disputársela. El Salmo 5.3 es la descripción que hace David de este principio en los términos más personales y prácticos posibles. Por la mañana oirás mi voz, oh Señor, por la mañana te la dirigiré y miraré hacia ti. Por la mañana te la dirigiré. El hecho de dirigirla es intencionado. Es el posicionamiento deliberado de la voz, la atención y la expectativa del elegido hacia Dios por la mañana, antes de que nada más se haya dirigido hacia nada más. Y el mirar hacia arriba es la postura de la expectativa, la postura de alguien que ha dirigido su voz hacia Dios en la hora previa al amanecer y ahora espera con fe genuina la respuesta que esa dirección siempre produce. Los elegidos que están despiertos a las 4 de la mañana son los elegidos que dirigen su voz hacia Dios en la hora en que la atmósfera espiritual del día es más maleable, más receptiva a las oraciones de los santos, más disponible para ser moldeada por el cielo que por el mundo. La segunda cosa que Dios está haciendo en el ámbito espiritual a las 4 de la madrugada es liberar una revelación y una dirección específicas que no se liberan de la misma manera a ninguna otra hora. Esta es la dimensión de la hora de las 4 de la madrugada que los elegidos que la han experimentado describen de manera más consistente y poderosa, la cualidad específica de claridad y comunicación divina que llega en las horas previas al amanecer con una precisión y una especificidad personal que las horas diurnas de oración rara vez reproducen. La razón de esto no es mística, es práctica. La hora previa al amanecer es la hora de menor interferencia. El ruido del mundo aún no ha comenzado. Las exigencias del día aún no se han presentado. El interior de la persona elegida que está despierta a las 4 de la madrugada tiene una cualidad de quietud y receptividad que las horas diurnas, por muy disciplinada que sea la persona elegida en su oración diurna, no pueden reproducir plenamente porque las horas diurnas están simplemente demasiado llenas de voces, exigencias y estímulos que compiten entre sí y que hacen que la auténtica quietud interior sea tan difícil de alcanzar. Dios siempre ha utilizado la hora previa al amanecer para sus comunicaciones reveladoras más significativas. Job 33, 14 a 16 describe esto con una especificidad que resulta casi sorprendente. Porque Dios puede hablar de una manera u otra, pero el hombre no lo percibe. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus lechos, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Él abre los oídos de los hombres en la noche. En las horas del sueño y del despertar antes del amanecer, cuando las defensas conscientes de la mente racional están en su punto más bajo y el espíritu es más accesible, Dios abre los oídos y sella la instrucción. Los elegidos que están despiertos a las 4 de la madrugada lo están precisamente en el intervalo que describe Job 33, el intervalo de la noche en el que Dios abre los oídos y sella la instrucción, y su vigilia en ese intervalo no es una interrupción del proceso, es su participación en él. Se les despierta para que lo que Dios quiere que escuchen pueda ser recibido en la plenitud que proporciona el estado de vigilia de las 4 de la madrugada, en lugar de la forma parcial y filtrada por el sueño de una revelación que intenta llegar a través de un sueño. La tercera cosa que Dios está haciendo en el ámbito espiritual a las 4 de la madrugada es participar en una intercesión específica en la que necesita que los elegidos se asocien con Él. Esta es quizás la dimensión más aleccionadora y trascendental de la hora de las 4 de la madrugada, y requiere que los elegidos comprendan algo sobre la naturaleza de la intercesión que la versión cómoda y orientada al consumo del cristianismo, en la que la mayoría de ellos se formaron, nunca comunicó plenamente. Dios no solo quiere dar cosas a los elegidos a las 4 de la madrugada, quiere hacer cosas a través de los elegidos a las 4 de la madrugada. Los elegidos que se despiertan a las 4 de la madrugada no siempre se despiertan principalmente para recibir algo para sí mismos. Se despiertan para llevar algo a otra persona,
para interceder por una situación, una persona o un territorio que requiere la contribución intercesora específica de una persona elegida que esté despierta, posicionada y disponible en las horas previas al amanecer. Ezequiel 22:30 es uno de los versículos más inquietantes de todo el Antiguo Testamento y tiene una aplicación directa al llamado de intercesión de las 4 de la madrugada, que los elegidos que han estado dando vueltas en la cama deben recibir con todo el peso de sus implicaciones. Busqué entre ellos a un hombre que levantara un muro y se interpusiera ante mí en favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no encontré a nadie, no encontré a nadie. Dios buscaba un intercesor, buscaba a una persona elegida que se colocara en la brecha en la hora específica en que se necesitaba la intercesión, y no encontró a nadie. La brecha no se llenó, y las consecuencias de la brecha sin llenar recayeron sobre la tierra por la que se suponía que el intercesor debía interceder. La persona elegida que da vueltas en la cama a las 4 de la madrugada puede estar haciéndolo precisamente en el momento en que Dios buscaba a alguien que se colocara en una brecha que su intercesión estaba específicamente posicionada para llenar, no de manera genérica, específicamente, con su historia, su autoridad, su relación específica con la situación, la persona o el territorio sobre el que versaba la intercesión de las 4 de la madrugada, era el intercesor adecuado para el hueco adecuado en la hora adecuada. Y el rechazo de la designación dejó el hueco sin llenar en la hora en que más necesitaba ser llenado. Romanos 8, 26 a 27. Ofrece el fundamento teológico de por qué los elegidos pueden participar en este tipo de intercesión dirigida por el Espíritu a las 4 de la madrugada, incluso cuando no saben conscientemente por qué están intercediendo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué debemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Los elegidos que se levantan a las 4 de la madrugada y no saben específicamente por qué orar no quedan descalificados para la intercesión. El Espíritu que los despertó sabe exactamente para qué es la intercesión y se moverá a través de ellos con los gemidos que no pueden expresarse. La intercesión específica, precisa y conforme a la voluntad que la hora requiere, si la persona elegida simplemente está despierta, disponible y dispuesta a ser el vaso a través del cual el Espíritu hace lo que solo Él puede hacer a las 4 de la madrugada. La cuarta cosa que Dios está haciendo en el ámbito espiritual a las 4 de la madrugada es derrotar las asignaciones específicas del enemigo que fueron lanzadas contra la persona elegida y las personas conectadas a ella durante las horas de la noche. La noche es la ventana operativa preferida del enemigo. No porque tenga más poder en la oscuridad que en la luz, pues no tiene ningún poder que Cristo no haya derrotado ya, sino porque la noche es la hora de menor resistencia por parte de los elegidos, la hora en que los santos duermen y las oraciones se han detenido y la intercesión ha cesado, y la atmósfera espiritual es más susceptible a las asignaciones que el enemigo lanza en la oscuridad contra el pueblo de Dios. El despertar a las 4 de la madrugada es el contraataque de Dios. Es su posicionamiento de un intercesor elegido en la ventana operativa preferida del enemigo para interrumpir las misiones que la noche le ha permitido desplegar libremente. Isaías 62, 6 a 7 describe este contraataque con una precisión militar que los elegidos que se despiertan a las 4 de la madrugada deben recibir como una descripción de su propia misión. He puesto centinelas en tus murallas, oh Jerusalén, nunca callarán, ni de día ni de noche. Vosotros que mencionáis al Señor, no calléis y no le deis descanso hasta que Él establezca y hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Centinelas en las murallas, de día o de noche, sin callar jamás. La misión del centinela no es principalmente una misión diurna, es una misión nocturna. Es el posicionamiento de los elegidos en las horas de oscuridad para velar y orar y no dar descanso a Dios hasta que se establezca lo que Él ha prometido. Los elegidos que se despiertan a las 4 de la madrugada y se levantan para orar son esos centinelas. Están siendo colocados por Dios en los muros del territorio espiritual que necesita vigilancia en la hora previa al amanecer, y lo que hacen al despertarse a las 4 de la madrugada es o bien el cumplimiento de la tarea del centinela, o bien el abandono de la muralla en la hora en que más necesita que alguien esté de pie sobre ella. Hay un patrón en las Escrituras que los elegidos que se han estado despertando a las 4 de la madrugada necesitan ver con claridad antes de poder recibir plenamente hacia dónde se dirige esta enseñanza.
porque el patrón no es incidental al argumento, es el argumento. La hora previa al amanecer no es un descubrimiento de la espiritualidad carismática moderna, ni una enseñanza surgida de una corriente particular de la Iglesia en las últimas décadas. Está entretejida en la narrativa bíblica desde sus primeras páginas con una consistencia y una especificidad que la establecen no como una preferencia o una práctica espiritual basada en la personalidad, sino como un ritmo divino al que Dios ha estado invitando a sus siervos más importantes desde el principio mismo de su trato registrado con la humanidad. Pensemos en Abraham. En Génesis 22, el capítulo que contiene una de las pruebas más exigentes y teológicamente significativas de todo el Antiguo Testamento, el relato del sacrificio de Isaac, hay un detalle en el versículo 3 que la mayoría de los lectores pasan por alto sin detenerse lo suficiente como para sentir todo su peso. Y Abraham se levantó temprano por la mañana y ensilló su asno, temprano por la mañana. El acto de obediencia más significativo en la vida de Abraham, el acto que se convertiría en el momento definitorio de su fe y en el fundamento de las promesas del pacto que se extienden a cada persona elegida que lee esta enseñanza, comenzó temprano por la mañana. Abraham no esperó a que el sol se hubiera levantado por completo, no se tomó la mañana con calma y comenzó el viaje cuando el día ya estaba bien avanzado. Se levantó temprano, en la oscuridad previa al amanecer. Y lo que hizo al levantarse tan temprano, ensillar el asno, recoger leña, llamar a los jóvenes, fue la expresión física de una obediencia espiritual que ya se había asentado en el interior de un hombre que había estado en la presencia de Dios en las horas previas al amanecer y había recibido de ese encuentro la fuerza, la claridad y la entrega firme para hacer lo que Dios le había pedido. Pensemos en Jacob. En Génesis 32, la noche de la lucha con el ángel de Dios que da lugar a una de las transformaciones espirituales más dramáticas del Antiguo Testamento, el relato termina en el versículo 24 con un detalle que tiene un enorme significado para los elegidos, a quienes se despierta en las horas previas al amanecer. Y Jacob quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Hasta el amanecer. La lucha, el encuentro, la transformación, la recepción del nuevo nombre que redefiniría la identidad y el destino de Jacob, todo ello ocurrió en las horas de la noche, en la oscuridad previa al amanecer, en ese intervalo específico de tiempo entre la medianoche y el amanecer. Y la bendición que Jacob recibió, la bendición que exigió con la declaración, no te dejaré ir a menos que me bendigas, fue el fruto de un encuentro previo al amanecer que duró toda la noche. Los elegidos a quienes se despierta a las 4 de la madrugada están siendo invitados a ese mismo tipo de encuentro, no a luchar físicamente con un ángel, sino a insistir espiritualmente, negándose a soltar, contendiendo en las horas previas al amanecer por la bendición, la transformación y el nuevo nombre que ese encuentro encierra. Consideremos de nuevo a Moisés, pero esta vez desde un ángulo diferente. Éxodo 24:4 relata que Moisés se levantó temprano por la mañana y construyó un altar al pie de la montaña. Temprano por la mañana. Antes de que el pueblo se despertara. Antes de que comenzara la actividad del campamento. Antes de que el ruido y las exigencias de guiar a 2 millones de personas por el desierto tuvieran la oportunidad de desplazar lo sagrado. Moisés construyó el altar temprano por la mañana. Creó el lugar del encuentro, la expresión física de la consagración espiritual, en las horas previas al amanecer, antes de que cualquier otra cosa del día tuviera la oportunidad de reclamar la primera porción de su atención y su devoción. El altar construido a primera hora de la mañana es el altar que establece el día. Y los elegidos que se levantan a las 4 de la madrugada y construyen su altar en la hora previa al amanecer están haciendo lo que hizo Moisés, creando, en el momento más sagrado y más tranquilo del día, el lugar de encuentro con Dios sobre el que se edificará el resto del día. Los salmos están impregnados de la hora previa al amanecer de una manera que ningún estudioso serio de las Escrituras puede ignorar una vez que empieza a buscarla. El Salmo 57:8 recoge la declaración de David que ha sido orada, cantada y recibida como una expresión personal de devoción por los elegidos a lo largo de todas las generaciones. Despierta mi gloria, despierta laúd y arpa, yo despertaré el alba, despertaré el alba. David no describe una experiencia pasiva de estar despierto cuando llega el alba. Describe una participación activa, intencionada y de adoración en la hora previa al amanecer que realmente precede al alba, que ya está en movimiento antes de que amanezca, que es la persona elegida llevando su devoción a Dios en la oscuridad antes de que el mundo se haya despertado y se haya sumado a la conversación.
El despertar del alba a través de la adoración y la oración es una de las expresiones más antiguas y poderosas del llamado previo al amanecer al que están siendo invitados los elegidos que se despiertan a las 4 de la mañana. No están simplemente despiertos antes del amanecer, lo están despertando. Son los intercesores de la madrugada cuyas oraciones y cuya adoración forman parte de la actividad espiritual que da paso al amanecer. El Salmo 119, 147 a 148, es quizás la descripción más directa y personalmente aplicable de la práctica espiritual de la madrugada en todos los salmos. Me levanto antes del amanecer y clamo por ayuda, espero en tu palabra. Mis ojos están despiertos durante las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Me levanto antes del amanecer, en la oscuridad, en la hora previa al amanecer, para clamar por ayuda, para esperar en la palabra, para meditar durante las vigilias de la noche. Esta es la postura de la persona elegida de las 4 de la madrugada, descrita en los términos más precisos de que disponía el salmista. Levantarse antes del amanecer. Los ojos despiertos durante las vigilias nocturnas. No porque sea cómodo, no porque el cuerpo esté completamente descansado y levantarse resulte natural, sino porque la palabra está ahí y el Dios de la palabra está ahí. Y la hora previa al amanecer es la hora en que la meditación, el clamar y la esperanza en la palabra pueden tener lugar con una atención interior sin distracciones que las horas del día nunca logran proporcionar. El Nuevo Testamento continúa este patrón con una coherencia que deja claro que la práctica espiritual antes del amanecer no era una característica de la piedad del Antiguo Testamento que la dispensación del Nuevo Testamento sustituyera. Es el patrón del propio Jesús. Marcos 1:35 ya se ha citado en esta enseñanza, pero merece ser reconsiderado en este contexto específico del patrón bíblico, porque Marcos 1:35 no es meramente un detalle biográfico sobre los hábitos de oración personales de Jesús. Es una ventana al ritmo espiritual del Hijo de Dios encarnado y por lo tanto el respaldo más autoritario posible de la hora de oración antes del amanecer disponible para los elegidos que se preguntan si despertarse a las 4 de la mañana es genuinamente significativo o si están atribuyendo un significado espiritual a un fenómeno biológico. Y por la mañana, habiéndose levantado mucho antes del amanecer, salió y se retiró a un lugar solitario y allí oraba. Mucho antes del amanecer, Jesús estaba orando en la oscuridad previa al amanecer, no de forma ocasional, no en los momentos de crisis de su ministerio, cuando no había otra opción. Como una práctica constante, deliberada e innegociable del Hijo de Dios, quien comprendía que la hora previa al amanecer con el Padre no era algo complementario a su ministerio, era la fuente del mismo. ¿Qué revela este patrón bíblico sobre el tiempo de Dios que los elegidos que se despiertan a las 4 de la mañana necesitan recibir? Revela que Dios siempre ha actuado con una preferencia por la hora previa al amanecer como la ventana de sus encuentros más significativos, sus revelaciones más específicas, sus intervenciones más transformadoras en las vidas de las personas a las que ha llamado. Abraham se levantó temprano y sentó las bases del pacto. Jacob luchó toda la noche y recibió una nueva identidad. Moisés se levantó temprano y construyó el altar que consagró el pacto. David se levantó antes del amanecer y lo despertó con su adoración. Jesús se levantó mucho antes de que amaneciera y, a partir de ese encuentro, oró por un ministerio que cambió el mundo. El patrón no es casual. Es el establecimiento deliberado por parte de Dios de un ritmo específico de relación con su pueblo en las horas previas al amanecer, que se extiende desde las primeras páginas del Génesis hasta el ministerio terrenal de su propio Hijo, y que continúa en cada generación en las vidas del pueblo elegido, al que despierta a las 4 de la madrugada, con la misma invitación que extendió a Abraham, Jacob, Moisés y David, y que el propio Jesús modeló como el fundamento innegociable de una vida vivida en plena alineación con el Padre. Fundamento innegociable de una vida vivida en plena alineación con el Padre. El momento elegido por Dios no es aleatorio. Cuando te despierta a las 4 de la madrugada, no elige esa hora porque casualmente caiga en medio de tu ciclo de sueño en un momento fisiológicamente conveniente. La elige porque siempre la ha elegido. Porque la hora previa al amanecer es la hora a la que ha cargado con el peso específico del encuentro divino que el patrón bíblico demuestra de manera consistente. Porque la oscuridad antes del amanecer es la ventana en la que Él se mueve de manera más específica, más poderosa y más personal en las vidas de los elegidos que están despiertos para recibir lo que Él está haciendo. Estás siendo despertado a un patrón tan antiguo como el propio pacto. Estás siendo invitado a la hora previa al amanecer en la que entraron Abraham, Jacob, Moisés y David, y que el propio Jesús nunca descuidó.
Despertarse a las 4 de la madrugada no es una tendencia espiritual moderna, es un antiguo ritmo divino, y el Dios que lo estableció al principio es el mismo Dios que te lo está ofreciendo ahora, en esta temporada, a esta hora, con todo lo que recibieron quienes entraron en él antes que tú a tu disposición en la misma medida si haces lo que ellos hicieron. Levántate. Hay una pregunta que se sitúa en el centro de la experiencia de las 4 de la madrugada para toda persona elegida que se ha estado despertando a esa hora con cierta constancia. Y es la pregunta hacia la que esta enseñanza ha ido avanzando desde la primera palabra del gancho. La pregunta no es por qué la hora de las 4 de la madrugada es significativa en general. Eso ya se ha establecido. La pregunta no es qué revela el patrón bíblico de la hora previa al amanecer sobre el tiempo de Dios. Eso ya se ha tratado. La pregunta es la más personal y la más incisiva que existe. Y es esta. ¿Por qué tú? ¿Por qué Dios te eligió específicamente a ti para despertarte a esta hora? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no al compañero de trabajo? ¿Por qué no a los innumerables creyentes de tu ciudad, tu comunidad y tu iglesia que duermen profundamente a las 4 de la madrugada sin experimentar ese despertar constante, persistente y a una hora concreta que ha sido tu experiencia? ¿Por qué tú específicamente? Y la respuesta a esa pregunta es una de las piezas más significativas de comprensión espiritual que la persona elegida que se ha estado despertando a las 4 de la madrugada puede recibir, porque comprender por qué Dios te eligió para esta hora cambia la forma en que respondes al despertar de una manera que nada más puede hacerlo. La primera dimensión de la respuesta es la más fundamental, y es simplemente esta. Dios te despierta a las 4 de la madrugada porque te confía lo que contiene esa hora. No es confianza en el sentido de la fiabilidad humana, la perfección espiritual o el tipo de historial consistente que haría que una persona mereciera objetivamente un nombramiento divino. Es confianza en el sentido del pacto de un Dios que ha tomado una decisión sobre una persona antes de la fundación del mundo y que ahora, en la etapa específica de la vida de la persona elegida, ha comenzado el despertar de las 4 de la madrugada, activando las dimensiones de esa decisión que requieren el encuentro previo al amanecer para desarrollarse. La persona elegida a la que se despierta a las 4 de la madrugada tiene algo en su interior que Dios puso allí antes de que naciera. Algo que el encuentro de las 4 de la madrugada está específicamente diseñado para desarrollar, activar y llevar al nivel de preparación que el llamado requiere. Y el despertar es la evidencia de que la etapa de activación ha comenzado. Es Dios diciéndole a la persona elegida, a través del medio más práctico e ineludible de que dispone, que es el simple acto de despertarla de su sueño a una hora específica, que ha llegado el momento para el desarrollo de lo que fue puesto en ella, y que ese desarrollo requiere el encuentro previo al amanecer, al que el despertar a las 4 de la mañana es la invitación. Jeremías 1:5 establece el fundamento de este entendimiento en términos tan completos y tan personalmente aplicables que los elegidos que lo reciban como una palabra sobre su propio despertar a las 4 de la mañana descubrirán que cambia todo lo relacionado con su forma de relacionarse con esa hora. Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué. Te ordené profeta para las naciones. Antes del vientre, antes de la formación, antes del primer aliento, Dios sabía. Él santificó. Él ordenó. El saber, el santificar y el ordenar precedieron a todo. Y el despertar a las 4 de la madrugada es una de las formas en que la decisión previa se está haciendo efectiva en la vida presente de la persona elegida. Dios no te despierta a las 4 de la madrugada porque te hayas ganado el nombramiento o hayas demostrado la madurez espiritual que te convertiría en un buen candidato para la oración antes del amanecer. Te despierta porque decidió sobre ti antes de que existieras y la decisión que tomó requiere un tipo específico de formación que el encuentro de las 4 de la madrugada proporciona de manera única. La segunda dimensión de la respuesta es más específica y más inmediatamente práctica. Dios te despierta a las 4 de la madrugada porque hay una tarea de intercesión que es específicamente tuya, no una tarea de oración genérica que cualquier creyente dispuesto pudiera cumplir con igual eficacia. Una tarea específica que está conectada con tu historia, tus relaciones, tu autoridad espiritual en territorios concretos y sobre personas y situaciones concretas, tu posición única en el reino que hace que tu intercesión por estas cosas específicas sea más eficaz que la intercesión de cualquier otra persona por las mismas cosas. El concepto de tarea de intercesión específica es profundamente bíblico y muy importante de comprender para los elegidos que se despiertan a las 4 de la madrugada, porque replantea la experiencia de las 4 de la madrugada, pasando de ser una práctica espiritual personal a una responsabilidad del reino.
No te despiertas simplemente para orar, te despiertas para cumplir una misión que lleva tu nombre en el ámbito espiritual y que quedará sin cumplir en la hora en que debe cumplirse si estás dormido cuando se requiere que estés despierto. Esther es el retrato bíblico más completo de este principio de la misión específica. La declaración de Mardoqueo a ella en Esther 4:14 ha resonado a través de cada generación de los elegidos desde que se pronunció por primera vez y habla con igual fuerza a los elegidos que se despiertan a las 4 de la madrugada en esta generación. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento como este? Para un momento como este. La especificidad de la misión, la persona específica en la posición específica en el momento específico con el acceso específico y la autoridad específica para hacer lo que nadie más en el reino podría hacer en ese momento. Esther no era simplemente una creyente dispuesta que casualmente estaba disponible, era la persona específicamente posicionada, específicamente preparada, específicamente llamada para quien la asignación había estado esperando, y el despertarse a las 4 de la mañana en la vida de la persona elegida es Dios diciendo algo equivalente a lo que Mardoqueo le dijo a Esther: has venido al reino para un momento como este, la intercesión que debe ocurrir en esta hora te necesita específicamente a ti, no de manera genérica. Específicamente. Y dar la vuelta en la cama no es simplemente una pérdida personal, es el abandono de una misión que te fue encomendada específicamente para esta hora concreta. La tercera dimensión de la respuesta es aquella con la que más se identificarán personalmente los elegidos que llevan meses o años despertándose a las 4 de la madrugada sin comprender del todo por qué. Dios te despierta a las 4 de la madrugada porque está construyendo algo en ti que solo puede construirse en esa hora. No solo a través de esa hora como una categoría de práctica espiritual, en esa hora específica de la noche y en ninguna otra. La hora de las 4 de la madrugada tiene una cualidad específica de formación espiritual disponible en ella que está directamente relacionada con el costo de entrar en ella. La persona elegida que se levanta a las 4 de la madrugada se levanta contra la resistencia más fuerte que la carne ofrece en cualquier contexto espiritual, que es la resistencia de una cama cálida y un cuerpo dormido, y el argumento completo, aparentemente razonable, de la necesidad física. Y la superación constante de esa resistencia, la elección diaria del encuentro de las 4 de la madrugada por encima de la comodidad de las 4 de la madrugada, construye algo en el carácter y el espíritu de la persona elegida que las prácticas espirituales que cuestan menos simplemente no pueden construir. Construye una cualidad específica de autoridad espiritual que proviene de haber pagado el precio de la hora previa al amanecer de manera constante. Una profundidad específica de intimidad con Dios que proviene de haberlo encontrado en la oscuridad cuando todo el mundo dormía y no había público para la devoción ni recompensa social por levantarse. Un nivel específico de discernimiento espiritual que proviene de haber pasado un tiempo prolongado en la quietud previa al amanecer, donde Dios habla con mayor claridad y la persona elegida ha aprendido a escuchar con mayor precisión. Estas cosas se construyen en la hora de las 4 de la madrugada, porque esa es la hora que cuesta lo suficiente como para producirlas. Pablo describe el principio de la formación espiritual proporcional al costo en 2 Corintios 4:17, con una precisión que se aplica directamente a la experiencia de las 4 de la madrugada. Porque nuestras ligeras y momentáneas tribulaciones nos producen una gloria eterna que sobrepasa con creces todas ellas. La consecución ocurre a través de la tribulación, no a pesar de ella, a través de ella. El peso espiritual que se está logrando en la persona elegida que se levanta constantemente a las 4 de la madrugada, se está logrando a través de la dificultad específica de levantarse, a través del costo del suelo frío y la habitación a oscuras, y del cuerpo que quiere estar tumbado, y la mente que aún no está del todo despierta. Esa dificultad es el instrumento del logro, y la gloria que se está logrando a través de la respuesta constante a la llamada de las 4 de la madrugada no es meramente una recompensa futura por la fidelidad presente. Es la formación presente de una persona elegida que se está convirtiendo, a través del costo específico de la hora previa al amanecer, en la persona que el Dios que llama decidió antes de la fundación del mundo que debía ser. La cuarta dimensión de la respuesta es la que más tarda en recibirse, pero la que los elegidos que la reciben encuentran más transformadora. Dios te despierta a las 4 de la madrugada porque quiere estar contigo. No principalmente para utilizarte para la intercesión, aunque la intercesión es real y significativa. No principalmente para edificar autoridad espiritual en ti, aunque la edificación es real y significativa. Él quiere estar contigo.
La hora de las 4 de la madrugada es la hora de menores distracciones y de mayor disponibilidad genuina. La hora en que la persona elegida aún no ha prestado atención a nadie ni a nada más, cuando el interior está más tranquilo y más receptivo, cuando la posibilidad de un encuentro genuino, en lugar de una mera actividad religiosa, es mayor. Y Dios, que es un Padre y no meramente un administrador divino que gestiona el desarrollo espiritual de su pueblo elegido para la eficiencia del reino, quiere el encuentro que ofrece la hora de las 4 de la madrugada porque desea genuinamente la compañía de la persona elegida a la que despertó. El despertar no es solo una comisión, es una invitación, no solo a hacer algo a las 4 de la madrugada, a estar con alguien en ese momento. Sofonías 3:17 describe esta dimensión del deseo de Dios con un lenguaje que debería tranquilizar a toda persona elegida que haya estado tratando el despertar de las 4 de la madrugada como algo relacionado principalmente con su propio desarrollo espiritual o su tarea de intercesión. El Señor tu Dios está en medio de ti, el poderoso, salvará. Se regocijará sobre ti con alegría, te calmará con su amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Se regocijará sobre ti con cánticos. Dios se regocija sobre la persona elegida con la que está. El encuentro de las 4 de la madrugada no es una transacción unidireccional en la que la persona elegida entrega sus horas previas al amanecer y Dios dispensa a cambio formación espiritual y eficacia intercesora. Es un encuentro genuino entre un padre que se regocija sobre su hijo y una persona elegida que se ha levantado en la oscuridad para estar con aquel que la despertó. Ese encuentro, vivido con constancia y recibido plenamente, produce en la persona elegida no solo autoridad espiritual y eficacia intercesora, sino algo más fundamental que ambas. Produce el conocimiento profundo, firme e inquebrantable de ser genuinamente amado y genuinamente elegido por el Dios que específicamente lo despertó a las 4 de la mañana, porque Él específicamente lo quería allí. El enemigo no quiere que leas esta sección. No se trata de una introducción dramática diseñada para crear un suspense artificial. Es una descripción directa de una realidad espiritual que la persona elegida que se ha estado despertando a las 4 de la madrugada y dando vueltas en la cama, necesita comprender con toda la claridad que esta enseñanza puede proporcionar. Porque entender lo que el enemigo está haciendo a las 4 de la madrugada y por qué el despertar de la persona elegida le perturba, es una de las motivaciones más poderosas disponibles para levantarse realmente cuando llega la llamada de las 4 de la madrugada. Porque la persona elegida que comprende que levantarse a las 4 de la mañana no es meramente un beneficio espiritual personal, sino una interrupción activa de una operación específica del enemigo, se relacionará con el despertar de una manera totalmente diferente a la persona elegida, que lo ve principalmente como una oportunidad para la devoción personal. La primera persona se levanta con la urgencia de un soldado que responde a una llamada al frente. La segunda persona se levanta con el entusiasmo que le apetezca tener esa mañana en concreto, y el entusiasmo no puede competir con la constancia que requiere la llamada de las 4 de la madrugada a lo largo de semanas, meses y años de citas cumplidas. El enemigo no duerme a las 4 de la madrugada. Esto ya se ha establecido anteriormente en esta enseñanza, pero es necesario volver a abordarlo en esta sección con más detalles específicos sobre qué es exactamente lo que el enemigo está haciendo en las horas previas al amanecer y por qué el despertar y levantarse de la persona elegida es la interrupción específica que su operación de las 4 de la madrugada más necesita evitar. Porque la operación del enemigo a las 4 de la madrugada no es vaga ni general, ni el tipo de oposición espiritual de fondo que caracteriza su actividad a lo largo del día. Es específica. Está dirigida a un objetivo, se desplegada con la precisión estratégica de un adversario que ha estado estudiando a la persona elegida, sus vulnerabilidades, sus relaciones, su vocación, sus puntos específicos de autoridad espiritual y que aprovecha las horas previas al amanecer, cuando la persona elegida duerme y las oraciones y la intercesión han cesado, para llevar a cabo las tareas específicas que no puede realizar eficazmente cuando la persona elegida está despierta y orando. Job 1 ofrece el retrato más revelador de toda la escritura de la postura operativa del enemigo en relación con el pueblo de Dios, y lo hace con una especificidad que debería hacer que toda persona elegida que lo lea sienta el peso personal de lo que describe. El adversario se presenta ante Dios no vagando sin rumbo, sino habiendo venido de ir y venir por la tierra, y de recorrerla de un lado a otro, yendo de un lado a otro, caminando de un extremo a otro.
Este es el lenguaje del reconocimiento deliberado, de la evaluación estratégica, de un adversario que se mueve por la tierra con intencionalidad, recopilando información, identificando vulnerabilidades, evaluando la condición espiritual del pueblo de Dios con el propósito específico de desplegar sus misiones contra ellos en los momentos de máxima vulnerabilidad. Y el momento de máxima vulnerabilidad en la vida de la persona elegida es la hora de las 4 de la madrugada, cuando está dormida y sus oraciones han cesado, y el muro de intercesión que sus horas de oración durante el día han estado construyendo tiene una brecha por la que el enemigo puede pasar. Ya se ha hecho referencia a Daniel 10 en esta enseñanza, pero vale la pena volver a él en este contexto porque ofrece a la persona elegida una visión específica y aleccionadora de la naturaleza de la guerra espiritual, que se libra en las horas previas al amanecer y de la forma concreta en que la intercesión de la persona elegida la interrumpe. En Daniel 10, 12 a 13, el ángel que se presenta ante Daniel tras 3 semanas de oración y ayuno antes del amanecer explica el retraso de su llegada. No temas, Daniel, pues desde el primer día en que decidiste comprender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El príncipe del reino de Persia, un principado demoníaco que se oponía activamente al mensajero angelical que traía la respuesta a las oraciones de Daniel. Y la oposición se mantuvo durante 21 días. El avance no se produjo porque la resistencia demoníaca se rindiera voluntariamente, sino porque la intercesión de Daniel se mantuvo constante a lo largo de esos 21 días con una fidelidad y una persistencia que finalmente vencieron la resistencia. La persona elegida que da media vuelta a las 4 de la madrugada y vuelve a dormirse es la persona elegida que está retirando su intercesión en el preciso momento en que la oración sostenida está realizando la obra de romper la resistencia demoníaca que se opone a la respuesta por la que ha estado orando. Darse la vuelta no es simplemente una oportunidad perdida, es una interrupción de un avance espiritual que estaba en proceso de ocurrir. Efesios 6:12 establece la naturaleza de la guerra de la que forma parte la hora de las 4 de la madrugada, con una exhaustividad que debería desmantelar de forma permanente cualquier tendencia que tenga la persona elegida a tratar la oración antes del amanecer como una práctica espiritual principalmente personal, en lugar de un auténtico enfrentamiento militar en los lugares celestiales. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Las tinieblas de este siglo son, literalmente, la oscuridad de la noche, las horas en que los elegidos duermen, y los gobernadores de esas tinieblas tienen su acceso más indiscutible a la atmósfera espiritual que se supone que la intercesión de los elegidos debe mantener. El despertar a las 4 de la madrugada es la activación por parte de Dios de un intercesor elegido en la ventana operativa preferida de los gobernantes. Es el posicionamiento de una persona elegida, llena del Espíritu, saturada de la palabra y cubierta de sangre, en la oscuridad, en la hora precisa en que los gobernantes de las tinieblas están más activos y menos esperan resistencia. Y la resistencia que la persona elegida, despierta y orando, ofrece en esa hora no es simbólica ni espiritual en un sentido vago y no literal. Es real, está dirigida a un objetivo y es eficaz de formas que las oraciones diurnas más sinceras de la persona elegida que duerme no pueden replicar plenamente, porque las oraciones diurnas no se ofrecen en la hora específica en la que la guerra espiritual a la que deben hacer frente está más intensamente activa. Vale la pena nombrar con cierta precisión, merece la pena nombrar con cierta precisión las estrategias específicas del enemigo a las 4 de la madrugada contra los elegidos que están empezando a responder a la llamada, porque la persona elegida que se ha comprometido recientemente a levantarse a las 4 de la madrugada se encontrará con estas estrategias en las primeras semanas de la nueva práctica y necesita reconocerlas por lo que son, en lugar de permitir que surtan efecto y restablezcan el viejo patrón de darse la vuelta en la cama. La primera estrategia es la de la resistencia física intensificada. La persona elegida que se ha comprometido a levantarse a las 4 de la madrugada descubrirá que, en los primeros días y semanas del compromiso, la resistencia física a levantarse es más fuerte de lo que era antes de que se asumiera el compromiso. El cuerpo se siente más pesado, la atracción del sueño se siente más poderosa, la alarma parece más irrazonable que nunca. Esto no es casualidad.
El enemigo es consciente del compromiso y está desplegando sus recursos contra ese punto específico de vulnerabilidad, que es el momento entre la alarma y el levantarse, cuando la decisión se toma de la forma más encarnada y físicamente exigente. La persona elegida que entiende esto reconoce la resistencia física intensificada no como una señal de que el compromiso de las 4 de la mañana era poco realista, sino como la confirmación de que el compromiso es lo suficientemente significativo como para merecer la atención específica del enemigo. La segunda estrategia es la de la excusa convincente. El enemigo es extraordinariamente creativo a la hora de generar justificaciones aparentemente razonables para rechazar la cita de las 4 de la mañana en cualquier mañana dada. El cuerpo realmente necesita dormir más esta noche. No hay nada específico por lo que orar en este momento. Dios entiende que esta etapa concreta de la vida hace que la hora de las 4 de la mañana sea realmente imposible de mantener. El elegido lo compensará con un tiempo de oración más largo por la noche. Cada una de estas justificaciones tiene suficiente verosimilitud superficial como para resultar convincente en el momento de la decisión de las 4 de la madrugada, y la persona elegida a la que no se le ha enseñado a reconocerlas como las estrategias que son las encontrará lo suficientemente persuasivas como para volver al viejo patrón de darse la vuelta antes de que el nuevo patrón de levantarse haya tenido tiempo de consolidarse. La respuesta a la excusa convincente no es un argumento más fuerte en su contra. Es la decisión tomada de antemano, que no requiere ningún argumento porque ya está zanjada. La persona elegida que decidió antes de irse a dormir que respondería al despertar de las 4 de la madrugada no necesita deliberar con la excusa convincente a las 4 de la madrugada. La deliberación ya tuvo lugar. La decisión ya estaba tomada. Levantarse es simplemente la ejecución de una decisión a la que la carne y el enemigo ya no tienen acceso para disputarla porque la contienda ya se celebró y la decisión ya estaba zanjada. La tercera estrategia es la más sutil y la más eficaz para la persona elegida, que lleva levantándose a las 4 de la madrugada el tiempo suficiente como para que la novedad haya desaparecido y la disciplina aún no haya sido sustituida por un deseo genuino. Es la estrategia de la sequedad espiritual en la propia hora de las 4 de la madrugada. La persona elegida se levanta, se dispone a orar, abre la palabra y descubre que la experiencia es insípida. La presencia de Dios no se percibe. La oración parece mecánica. La palabra no se abre con la inmediatez y la iluminación que producían las primeras semanas de la práctica. Y el enemigo susurra que esta monotonía es la verdadera naturaleza de la hora de las 4 de la madrugada, que las primeras experiencias no eran más que la novedad de la nueva práctica produciendo una respuesta emocional que ahora se ha desvanecido y ha revelado que no hay nada genuinamente especial en la hora previa al amanecer que la oración diurna de la persona elegida no pudiera proporcionar con menos esfuerzo. La respuesta a esta estrategia es comprender que la sequía espiritual en la hora de las 4 de la madrugada no es prueba de que esa hora esté vacía. Es la prueba de que el enemigo está disputando más activamente esa hora debido a lo que ocurre constantemente en ella cuando la persona elegida persiste a través de la sequía en lugar de retirarse de ella. El avance que sigue a una temporada de encuentros áridos a las 4 de la madrugada es casi siempre proporcionalmente mayor que el avance que sigue a las temporadas de encuentros que se sienten de forma constante, porque las temporadas áridas son las de mayor resistencia, y la mayor resistencia es siempre la prueba de la mayor proximidad al avance que el enemigo está más desesperado por impedir. Isaías 50, 4-5 ofrece a la persona elegida que se encuentra en una temporada de sequía a las 4 de la madrugada la palabra más reconfortante y más aplicable en la práctica. Él me despierta cada mañana, despierta mi oído para que escuche como los sabios. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no fui rebelde ni me aparté. No fui rebelde ni me aparté. La respuesta al despertar matutino ante lo que sea que contenga la mañana, sea cual sea la resistencia física, sea cual sea la sequía espiritual, sea cual sea la excusa convincente, es simplemente esta: no ser rebelde, no apartarse. Levantarse cuando llega el despertar y posicionarse en la hora previa al amanecer, con la constancia de alguien que ha comprendido que la resistencia del enemigo a esa hora es el indicador más fiable de su importancia. Cada estrategia que el enemigo despliega contra la persona elegida de las 4 de la madrugada es una confesión. Es el adversario declarando, a través de la intensidad de su oposición a la hora previa al amanecer, exactamente cuánto teme lo que ocurre sistemáticamente en ella cuando la persona elegida se niega a apartarse. Levántate. No porque la mañana te invite a levantarte. Porque el miedo del enemigo a que te levantes es el argumento más convincente que hay para hacerlo.
El secreto. Esta es la sección que prometía el título de esta enseñanza y hacia la que todo lo anterior ha ido conduciendo. Y debe ser revelada no con el dramático desenlace de alguien que ha estado ocultando información para causar efecto, sino con el peso genuino, respaldado por el Espíritu, y con una base práctica de una verdad que la persona elegida que la reciba encontrará tan simple y tan profunda al mismo tiempo que su simplicidad será lo que más le sorprenda. Porque el secreto de lo que Dios quiere de la persona elegida a las 4 de la madrugada no es complicado. No es una fórmula de oración específica, ni una secuencia concreta de actividades espirituales, ni un método que requiera dominio antes de ser efectivo. Es algo que la persona elegida ya sabe hacer. El secreto es simplemente que Dios os quiere a todos vosotros en esa hora, no vuestro rendimiento, no la versión disciplinada, serena y espiritualmente elocuente de ti que se siente preparada para un encuentro divino, todo de ti. La versión de vosotros somnolienta, imperfecta, aún no del todo despierta, que todavía está procesando la semana, la que realmente se presenta cuando suena la alarma a las 4 de la madrugada y el suelo está frío y la habitación está a oscuras. Y lo más honesto que se puede decir sobre el estado interior de la persona que acaba de levantarse es que está aquí porque ha elegido estar aquí y confía en que el Dios que la ha despertado es suficiente para el resto. Ese es el secreto. La presencia plena por encima del rendimiento perfecto. Disponibilidad genuina por encima de la elocuencia espiritual. La persona completa que se presenta a las 4 de la madrugada sin nada oculto, sin nada fingido y sin nada manipulado con el fin de parecer más preparada espiritualmente de lo que realmente está. Porque lo que Dios hace a las 4 de la madrugada, lo hace en el interior de una persona que está genuinamente presente ante Él. Y la presencia genuina no se puede fingir, no se puede simular, no se puede sustituir por una apariencia de devoción que encubre un interior que en realidad está en otra parte. La hora de las 4 de la madrugada despoja de la actuación de manera más eficaz que casi cualquier otro contexto espiritual al alcance de la persona elegida, porque la hora en sí misma elimina los recursos que la actuación requiere. No hay público a las 4 de la madrugada. No hay recompensa social por levantarse. No hay nadie observando la dedicación espiritual de la persona elegida en la oscuridad previa al amanecer que la afirme por ello, o cuya opinión sobre ella mejore gracias a ello. Solo hay Dios y la persona elegida y la realidad sin adornos de lo que la persona elegida aporta realmente al encuentro, cuando todo lo que no es genuino ha sido eliminado por la propia hora. Y lo que Dios encuentra en ese encuentro despojado, sin fingimiento, genuinamente presente, es exactamente lo que Él buscaba cuando despertó a la persona elegida a las 4 de la madrugada. Juan 4, 23 a 24 contiene el fundamento teológico de por qué la presencia genuina es lo que Dios busca a las 4 de la madrugada, con una precisión que la persona elegida que lo reciba descubrirá que replantea de forma permanente toda su relación con la oración. Pero llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes le adoren así. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El Padre está buscando. Dios es el que busca en este versículo. Él es quien busca a los verdaderos adoradores, a los que adoran en espíritu y en verdad. Y el objetivo de esa búsqueda es encontrarlos. Despertarse a las 4 de la madrugada es una de las formas en que Él busca. Despierta a la persona elegida porque está buscando al verdadero adorador que se levantará en espíritu y en verdad en la oscuridad previa al amanecer y le adorará, no con la actuación pulida de alguien que se ha preparado adecuadamente, sino con la ofrenda genuina, sin adornos, en espíritu y en verdad, de alguien que vino porque fue llamado y se quedó porque aquel que lo llamó merece la pena quedarse por él. Lo primero y concreto que Dios quiere de la persona elegida a las 4 de la madrugada es la rendición. No la rendición de alguien que ha perdido una batalla y no le quedan opciones. La rendición de alguien que tiene más opciones que nunca y elige depositarlas todas a los pies del Dios que gobierna la mañana, antes de que ninguna de esas opciones haya tenido la oportunidad de organizarse en la agenda competitiva que el día plenamente despierto siempre genera. La rendición de las 4 de la madrugada es la rendición del día antes de que el día haya comenzado. Es la persona elegida diciéndole a Dios en la oscuridad previa al amanecer, antes de que la luz haya irrumpido, el mundo se haya despertado y las exigencias hayan comenzado a presionar. Este día es tuyo antes de ser mío. Estas horas son tuyas antes de ser de nadie más. Mis planes, mi agenda, mis resultados preferidos, mis ideas cuidadosamente construidas sobre cómo debería ser este día y qué debería producir,
lo pongo todo ante ti ahora, en esta oscuridad, antes de que el día haya tenido la oportunidad de atarme a nada de ello, mediante el impulso de su propio desarrollo. Tómalo, mándalo, y deja que lo que tú hayas preparado para él prevalezca sobre lo que yo tenía en mente para él, con la plena autoridad del Dios a quien pertenece la mañana. Lucas 22:42 es el modelo de esta rendición en su forma más extrema y hermosa. Jesús en el huerto de Getsemaní, en la oscuridad previa al amanecer, antes del día más significativo de su ministerio terrenal, orando con una rendición que lo costó todo. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. La rendición de la hora previa al amanecer es el fundamento de todo lo que el día que sigue es capaz de lograr para el reino. Jesús no entró en el día más significativo de la historia humana desde una posición en la que hubiera ideado su propia estrategia para él. Lo hizo desde una posición en la que había entregado su voluntad a la del Padre en la hora previa al amanecer, y todo lo que el día logró fue fruto de esa entrega. La persona elegida que aporta esa cualidad de entrega a la hora de las 4 de la madrugada es la persona elegida que entra en el día que le sigue con la alineación específica, dirigida por el Padre, que hace que el día sea fructífero, de maneras que el día autodirigido simplemente no puede serlo. La segunda cosa específica que Dios quiere de la persona elegida a las 4 de la madrugada es la intercesión. No una oración genérica. Una intercesión específica, dirigida por el Espíritu, que lleva la carga, por las personas, las situaciones y los territorios que Dios pone en el corazón de la persona elegida en las primeras horas de la madrugada. Porque una de las experiencias más constantes de los elegidos que responden regularmente a la llamada de las 4 de la madrugada es la experiencia de que llegan cargas específicas en las primeras que no llevaban cuando se acostaron la noche anterior. Viene a la mente una persona concreta con un peso asociado a su nombre que se siente como algo más que un pensamiento aleatorio. Una situación concreta que no ha estado ocupando activamente los pensamientos de la persona elegida de repente, se impone con una urgencia a las 4 de la madrugada que exige oración en lugar de ser ignorada. Un territorio específico, una familia, una ciudad, una nación, una comunidad, se posa sobre el espíritu de la persona elegida con la pesadez específica que conlleva una auténtica carga de intercesión. No se trata de acontecimientos mentales aleatorios, son el Espíritu de Dios colocando sobre el intercesor elegido a las 4 de la madrugada la carga específica por la que necesita que se ore en ese momento concreto, y la persona elegida que reconoce estas cargas por lo que son y ora por ellas en lugar de descartarlas como la actividad aleatoria de una mente medio despierta, está cumpliendo la tarea intercesora específica para la que se le concedió el despertar a las 4 de la madrugada. Romanos 8:26-27 da a la persona elegida la confianza para participar en esta intercesión dirigida por el Espíritu, incluso cuando el contenido específico de aquello por lo que está intercediendo no está del todo claro para su mente consciente. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué debemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. La persona elegida no necesita saber exactamente por qué está intercediendo a las 4 de la madrugada para que la intercesión sea eficaz. El Espíritu lo sabe. El Espíritu es quien lleva a cabo la intercesión. El papel de la persona elegida es simplemente ser el vaso disponible a través del cual el Espíritu hace lo que solo Él puede hacer en las horas previas al amanecer. Estar despierto, estar dispuesto, abrir la boca, el corazón y el espíritu a lo que sea que el Espíritu esté moviéndolo a orar, incluso cuando la oración adopte la forma de gemidos que no pueden expresarse con palabras, ese profundo impulso interior hacia Dios que trasciende el lenguaje y llega directamente al trono con una precisión que la oración verbal más elocuente no puede igualar. La tercera cosa específica que Dios quiere de la persona elegida a las 4 de la madrugada es la declaración. El proclamar la palabra de Dios en la oscuridad previa al amanecer sobre el día que aún no ha comenzado, sobre las situaciones que aún están sin resolver, sobre las promesas que aún no se han manifestado, sobre las asignaciones del enemigo que aún están activas, con la plena autoridad de una persona elegida que comprende que las palabras de los justos tienen un peso en el reino espiritual que el silencio nunca tiene. Job 22:28 establece esta autoridad con una franqueza que debería envalentonar a toda persona elegida que haya dudado en abrir la boca en la oscuridad de las 4 de la madrugada y hablar.
tú también declararás algo, y se establecerá para ti. Así brillará la luz sobre tus caminos. Declara algo y se establecerá. La declaración de las 4 de la madrugada no es hablar por hablar. Es el ejercicio de una autoridad espiritual que la persona elegida lleva en Cristo, pronunciada sobre el día antes de que éste haya tenido la oportunidad de imponer su propia agenda sobre ella. Cuando la persona elegida abre la boca en la oscuridad de las 4 de la madrugada y declara la palabra de Dios sobre el día que viene, se establece algo en el ámbito espiritual que no existía antes de que se hiciera la declaración. La luz que Job 22:28 promete como resultado de la declaración no es meramente metafórica. Es la claridad, el favor y el avance específicos, prácticos y generados espiritualmente que la declaración previa al amanecer libera sobre el día al que el declarante está a punto de entrar. Declara en la oscuridad. Declara antes de que amanezca. Declara con toda la autoridad de una persona elegida a quien Dios despertó a las 4 de la madrugada y que respalda cada palabra que está a punto de pronunciar. La cuarta cosa específica que Dios quiere de la persona elegida a las 4 de la madrugada es simplemente su compañía. Su compañía sin prisas, sin fingimientos, genuina. El sentarse en su presencia sin la intención de sacar algo del encuentro. El estar con Él en la oscuridad previa al amanecer de la misma manera que los amigos están juntos en el cómodo silencio de una relación, lo suficientemente profunda como para no requerir actividad o conversación constantes para mantener su intimidad. El Salmo 46:10 es la invitación que la hora de las 4 de la madrugada transmite con mayor eficacia que cualquier otra hora del día. Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Quédate quieto. En la oscuridad de las 4 de la madrugada, cuando el mundo duerme y el ruido aún no ha comenzado, y el interior de la persona elegida se encuentra en su estado de quietud más natural, estar quieto ante Dios es más accesible que en cualquier otro momento del día. Y lo que se conoce en esa quietud, lo que se recibe al estar quieto en lugar de hacer algo, es el conocimiento específico, profundamente personal y transformadoramente íntimo de Dios que toda la actividad espiritual del mundo no puede producir de la misma manera. La hora de las 4 de la madrugada es la hora del conocer, no del saber acerca de Dios, del conocer a Dios. Y conocer a Dios en el sentido profundo, relacional y experiencial de la palabra griega ginosko que Jesús utilizó en Juan 17:3 cuando definió la vida eterna como conocer al Padre, es lo más significativo que ocurre en el encuentro de las 4 de la madrugada y lo más significativo que la persona elegida lleva consigo al día siguiente. Levántate a las 4 de la madrugada, entrega el día, intercede por lo que el Espíritu pone en tu corazón, proclama la palabra en la oscuridad, y luego quédate en silencio, reconoce que Él es Dios. Deja que ese conocimiento se asiente en ti, en el silencio previo al amanecer, de una manera que el ruido del día nunca permite. Ese es el secreto. Eso es lo que Dios quiere de ti a las 4 de la madrugada, y lo que Él devuelve a la persona elegida que le lleva esas cosas en la oscuridad previa al amanecer, es más que suficiente para hacer que cada suelo frío, cada habitación oscura y cada alarma que sonó cuando el cuerpo no quería que sonara, se sientan como la mejor decisión que jamás tomaron. Hay una vida al otro lado de la llamada de las 4 de la madrugada, a la que se responde con constancia, que la persona elegida que ha estado dando vueltas en la cama aún no ha visto, y esta enseñanza le debe una imagen clara y honesta de ella antes de pasar a la oración y a la conclusión. No para manipularla con la promesa de una recompensa hacia una práctica espiritual que debería estar motivada por el amor a Dios más que por el deseo de beneficio personal. Pero porque la persona elegida que no sabe lo que la obediencia constante a la llamada de las 4 de la madrugada produce en una vida con el tiempo, es una persona elegida que está tomando la decisión de levantarse o darse la vuelta sin toda la información que la decisión merece. Y la información completa, recibida con honestidad y mantenida sin exageraciones, es una de las motivaciones más poderosas a disposición de la persona elegida, que tiene un hambre genuina de todo lo que Dios ha preparado para ella. Lo primero que cambia en la vida de la persona elegida, que responde constantemente a la llamada de las 4 de la madrugada, es la calidad de su audición. A lo largo de semanas y meses de encuentros constantes con Dios antes del amanecer, la persona elegida desarrolla una sensibilidad a la voz del Espíritu que es cualitativamente diferente de cualquier cosa que puedan producir por sí solas las horas diurnas de oración y devoción. La quietud previa al amanecer es el campo de entrenamiento para el oído.
La práctica constante de escuchar en el silencio de las 4 de la madrugada, de distinguir la voz del espíritu de los propios comentarios de la mente en el contexto más despojado y menos distraído posible, produce con el tiempo una persona elegida cuyo oído espiritual opera a un nivel de precisión y fiabilidad que transforma todas las demás dimensiones de su vida. Empieza a escuchar a Dios no solo a las 4 de la madrugada, sino también a mediodía, en los momentos cotidianos de la semana, en las conversaciones, las decisiones y las situaciones que requieren una intervención divina que el oído no entrenado pasa por alto constantemente. La hora de las 4 de la madrugada entrena el oído, y el oído entrenado oye en todas partes. La segunda cosa que cambia es el nivel de autoridad espiritual que la persona elegida ejerce en su vida cotidiana. Hay una cualidad específica de autoridad que se desarrolla mediante el pago constante del precio de la madrugada y que no se puede adquirir de ninguna otra manera. Es la autoridad de alguien que ha estado con Dios en la oscuridad cuando nadie miraba y no había recompensa social alguna por esa devoción. Es la autoridad que describe Hechos 4:13 cuando los líderes religiosos observaron a Pedro y Juan y reconocieron que habían estado con Jesús. El estar con Jesús en las horas previas al amanecer produce algo que es perceptible para las personas que rodean a la persona elegida, incluso cuando esas personas no pueden identificar su origen. Simplemente saben que cuando esta persona habla, algo sucede, que cuando esta persona ora, algo se mueve, que hay un peso, una credibilidad y una auténtica sustancia espiritual en el compromiso de esta persona con Dios, que las personas que rezan solo cuando les conviene no poseen en la misma medida. La tercera cosa que cambia es la trayectoria del avance. La persona elegida que ha estado rezando por un avance y preguntándose por qué se retrasa descubrirá, cuando establezca el encuentro constante de las 4 de la madrugada como una realidad diaria innegociable, que el avance no llega de repente de la nada. Comienza a surgir del peso acumulado de la propia intercesión antes del amanecer, de la oración constante, sostenida, que desbarata al enemigo y activa el cielo, que se ha ido construyendo en el ámbito espiritual con cada cita de las 4 de la madrugada que ha sido respondida. Daniel oró durante 21 días y el avance llegó al 22º. El avance no se retrasó porque Dios lo estuviera reteniendo. Se estaba luchando por él en el ámbito espiritual mediante la intercesión sostenida de un hombre que no se detenía. La persona elegida que responde a la llamada de las 4 de la mañana de manera constante es la persona elegida que está construyendo en el ámbito espiritual el tipo de intercesión sostenida, persistente y vencedora del enemigo que el avance siempre requiere y que el dar la vuelta en la cama siempre impide. Isaías 58:8 contiene la promesa de que la persona elegida que ha establecido el encuentro antes del amanecer como fundamento de su vida diaria verá cómo se hace cada vez más real en su experiencia. Entonces tu luz brotará como la mañana, tu sanación surgirá rápidamente y tu justicia irá delante de ti. La gloria del Señor será tu retaguardia. Tu luz brotará como la mañana. El avance, la sanación, la gloria como retaguardia, no se describen como recompensas por el desempeño religioso. Se describen como el surgimiento natural de una vida que se ha alineado constantemente con Dios en la hora previa al amanecer, tan inevitable como el amanecer mismo tras la oscuridad de la noche. La persona elegida que ha estado respondiendo a la llamada de las 4 de la mañana verá cómo su luz resplandece. No porque se lo haya ganado, sino porque estuvo presente en la hora en la que Dios siempre iba a liberarla. La vida al otro lado de la llamada constante de las 4 de la mañana a la que se ha respondido es una vida que se navega desde una profundidad de intimidad con Dios, una calidad de audición espiritual, un nivel de autoridad intercesora y una proximidad al avance que la persona elegida, que se ha estado dando vueltas en la cama, ha estado dejando justo fuera cada mañana. Ha estado disponible. Ha estado esperando. Ha estado preparada para cada 4 de la mañana que llegó y pasó mientras la persona elegida seguía tumbada. Y sigue estando disponible. Estará disponible mañana por la mañana, a las 4 de la mañana cuando vuelva el despertar. La pregunta es simplemente si la persona elegida que ha recibido esta enseñanza estará allí para recibir lo que le ha estado esperando en la hora en la que ha estado durmiendo. Levántate. La vida por la que has estado orando está al otro lado de la alarma. Dar la vuelta en la cama tiene un coste que ya se ha mencionado en esta enseñanza. Pero hay una dimensión de ese coste que merece una atención específica y sostenida antes de que esta enseñanza pase a la declaración y la oración, porque es la dimensión que la persona elegida que ha estado dando vueltas en la cama subestima con mayor frecuencia.
No es el coste de un solo encuentro perdido, ni siquiera es el costo de una semana o un mes de citas rechazadas, por muy significativos que sean esos costos. Es el costo de lo que el dar la vuelta en la cama comunica a la vida interior de la persona elegida a lo largo del tiempo, lo que entrena al espíritu a creer sobre la urgencia de la llamada divina, lo que le hace a la capacidad de la persona elegida para responder a Dios con inmediatez en todas las demás áreas de su vida, no solo a las 4 de la madrugada, porque el hábito de darse la vuelta a las 4 de la madrugada no se limita a esa hora. Se extiende. Moldea la postura interior de la persona elegida de formas que van mucho más allá de la oscuridad previa al amanecer y se adentra en todas las dimensiones de su relación con Dios y su capacidad de respuesta a la guía del Espíritu a lo largo del día. La persona elegida que se da la vuelta sistemáticamente a las 4 de la madrugada está practicando de forma constante un comportamiento espiritual específico en el contexto espiritual de mayor importancia al que tiene acceso. Y ese comportamiento es el de elegir la comodidad en lugar del llamado cuando ambos entran en conflicto directo. Esa elección, realizada constantemente en el momento de las 4 de la madrugada, es un entrenamiento de la voluntad y el espíritu en una dirección opuesta a la que la persona elegida necesita seguir. Es entrenar la vida interior para que, por defecto, elija la comodidad en el momento de la llamada divina. Y una vez que ese comportamiento por defecto se establece a través de la repetición de dar vueltas en la cama de forma constante, comienza a operar no solo a las 4 de la madrugada, sino en cualquier otro momento del día en que el espíritu llama a la persona elegida a algo que le cuesta más de lo que le apetece pagar en ese momento. Las inspiraciones del espíritu durante el día que se rechazan porque resultan inconvenientes. Las obediencias que se posponen porque el momento no es el adecuado. Las rendiciones que se aplazan porque el costo parece demasiado alto en ese momento concreto. Todas estas tienen la misma raíz interior que el darse la vuelta a las 4 de la madrugada, y el darse la vuelta a las 4 de la madrugada es el entrenamiento diario de esa raíz para que se profundice. Hebreos 3, 7 a 8 contiene una advertencia que se aplica directamente al patrón de rechazar constantemente las llamadas divinas, con una severidad tal que la persona elegida que ha estado dando vueltas en la cama necesita meditarla el tiempo suficiente para que su peso se asiente por completo. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la prueba en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. El endurecimiento del corazón no es una decisión dramática y puntual de resistirse a Dios. Es el efecto acumulado de pequeños rechazos constantes a la llamada del Espíritu, cada uno de los cuales añade una capa imperceptible de dureza al interior de la persona elegida, hasta que lo que comenzó como un corazón blando y receptivo se ha convertido en algo en lo que la voz del Espíritu rebota en lugar de penetrar. Dar vueltas en la cama a las 4 de la madrugada es uno de esos pequeños rechazos. Una mañana de dar vueltas en la cama no endurece el corazón de manera apreciable. Pero un patrón de dar vueltas en la cama, mantenido durante semanas, meses y años, es una práctica constante de rechazar la llamado divino de la manera más directa y físicamente inmediata posible, y produce en la vida interior de la persona elegida exactamente el endurecimiento gradual contra el que advierte Hebreos 3. El costo de darse la vuelta también se hace visible en la cualidad específica del impulso espiritual con el que la persona elegida, que rechaza sistemáticamente, comienza el día. Hay un impulso que produce la llamada respondida a las 4 de la madrugada que la mañana en la que uno se da la vuelta simplemente no tiene. No es principalmente emocional, no es el impulso energético temporal de una experiencia espiritual positiva que se desvanece a medida que avanza el día. Es un tipo de impulso más profundo, el impulso de un espíritu que ya ha ganado la batalla más significativa del día antes de que éste haya comenzado del todo, que ya ha vencido la resistencia más fuerte que la carne ofrece en cualquier contexto espiritual, que lleva consigo durante el resto del día la confianza y la autoridad específicas de alguien que se encontró con Dios en la oscuridad previa al amanecer y salió de ese encuentro diferente de cómo entró. La persona elegida que se dio la vuelta no lleva consigo ese impulso. En su lugar, lleva la conciencia sutil pero constantemente presente de que la primera decisión de su día fue una decisión en contra del llamado de Dios, y esa conciencia, incluso cuando no se reconoce conscientemente, moldea la postura interior del día de maneras que la persona elegida siente sin poder identificar siempre su origen. La mayoría de las personas que se dan la vuelta a las 4 de la madrugada lo hacen por el mismo pequeño conjunto de razones, y nombrar esas razones con especificidad es una de las cosas más útiles en la práctica que esta enseñanza puede hacer por la persona elegida que está comprometida a cambiar el patrón.
La primera y más común razón es simplemente que la decisión no se tomó antes de que sonara la alarma. La persona elegida se fue a dormir sin haber decidido qué iba a hacer cuando llegara el despertar de las 4 de la madrugada, y en el momento de despertarse, en la cálida oscuridad con el cuerpo aún pesado por el sueño, la persona indecisa recurre por defecto a la opción que requiere el menor esfuerzo inmediato. La solución a esto es igualmente sencilla. Toma la decisión antes de irte a dormir. No una resolución en el sentido vago de tener la intención de hacerlo mejor. Una decisión en el sentido firme e innegociable de alguien que ya ha reflexionado internamente, ha llegado a una conclusión y ahora simplemente espera a que suene la alarma para ejecutar lo que ya se ha decidido. La persona decidida que se va a dormir habiendo decidido genuinamente que responderá al despertarse a las 4 de la madrugada, no necesita volver a tomar la decisión a las 4 de la madrugada. Ya estaba tomada. La alarma no es una nueva pregunta. Es el momento de la ejecución de una pregunta que ya tenía respuesta. La segunda razón más común para darse la vuelta es la ausencia de un plan específico sobre qué hacer a las 4 de la madrugada una vez que la persona elegida se haya levantado. Suena la alarma. La persona elegida se queda tumbada un momento considerando levantarse y, ante la falta de una imagen clara y concreta de cómo va a ser la siguiente hora, la imaginación llena ese vacío con la imagen vaga y poco inspiradora de estar sentada sola en la oscuridad sin saber muy bien qué hacer, y la almohada gana. La solución es la preparación. Antes de dormir, la persona elegida prepara el formato concreto del encuentro de las 4 de la madrugada, el pasaje de las escrituras que se abrirá, las situaciones o personas concretas que se presentarán ante Dios en intercesión, las declaraciones que se pronunciarán sobre el día que viene, la postura de rendición que será el primer acto del encuentro. Cuando la hora de las 4 de la madrugada tiene una forma específica preparada antes de que suene la alarma, levantarse no es un movimiento hacia una vaga ambigüedad espiritual. Es un movimiento hacia un encuentro específico y preparado que la persona elegida puede ver con suficiente claridad de antemano como para sentirse motivada a acudir. La tercera razón más común es la física y merece ser abordada con honestidad y sabiduría práctica, en lugar de ser descartada con una exhortación espiritual a simplemente esforzarse más. El cuerpo necesita genuinamente un sueño adecuado para funcionar, y la persona elegida que sufre una privación de sueño constante no puede mantener la práctica de las 4 de la madrugada sin abordar la base física que la hace posible. La solución práctica es la misma que se ha repetido a lo largo de la enseñanza de este canal sobre la hora previa al amanecer. La noche del sábado que termina lo suficientemente temprano como para hacer posible la mañana del domingo se aplica igualmente a todas las noches de la semana en relación con la llamada de las 4 de la mañana. Si la hora de las 4 de la mañana es la prioridad que esta enseñanza ha establecido que sea, entonces las decisiones tomadas en las horas de la tarde deben reflejar esa prioridad. La noche que termina a medianoche cuando el cuerpo necesita estar despierto a las 4 de la mañana es una elección que hace que la práctica de las 4 de la mañana sea casi fisiológicamente imposible de mantener. Y la persona elegida que toma esa decisión de forma sistemática, al tiempo que afirma estar comprometida con la hora de las 4 de la mañana, está experimentando un conflicto entre sus prioridades declaradas y sus prioridades de comportamiento que el patrón de dar vueltas en la cama simplemente está haciendo visible. Ahora bien, hay algo específico que debe decirse sobre qué hacer en los primeros 5 minutos del despertar a las 4 de la mañana, porque los primeros 5 minutos son los más críticos y los que con mayor frecuencia se gestionan mal de toda la hora previa al amanecer. La persona elegida que se levanta a las 4 de la madrugada y luego pasa los primeros 5 minutos en un estado de vagabundeo desenfocado y medio despierto que gradualmente vuelve a la somnolencia horizontal, ha respondido técnicamente a la llamada en el sentido más mínimo, mientras que en la práctica permite que la carne obtenga una victoria aplazada sobre la alarma. Los primeros 5 minutos deben ser intencionados, deben incluir acciones específicas que saquen al cuerpo y al espíritu del estado de sueño y los lleven a un estado de auténtica vigilia y de auténtica implicación con el encuentro que esa hora encierra. La primera acción de los primeros 5 minutos es física. Levántate por completo. No te sientes en la cama. No te apoyes contra el cabecero con las sábanas aún subidas hasta la barbilla. Levántate. Pon los pies en el suelo. Si es posible, muévete a un lugar distinto de la cama.
La separación física del espacio de descanso es una de las herramientas prácticas más eficaces disponibles para garantizar que levantarse a las 4 de la madrugada no se convierta en un recostarse a las 4 de la madrugada que poco a poco vuelve a transformarse en sueño. El cuerpo que está en posición horizontal en la cama es un cuerpo que el sueño puede recuperar con relativa facilidad. El cuerpo que está erguido en otro lugar de la casa es un cuerpo significativamente más comprometido con el estado de vigilia que esa hora requiere. La segunda acción de los primeros 5 minutos es verbal. Habla, en voz alta. Antes de que la mente se involucre por completo, antes de que la oración haya adquirido ninguna sofisticación teológica, antes de que la persona elegida haya averiguado qué quiere decirle específicamente a Dios en esta hora, habla. Algo tan simple como, Señor, estoy aquí. He respondido a la llamada. Estoy a tu disposición en esta hora. Dilo en voz alta con la voz física en el espacio físico de la habitación. El acto de hablar en voz alta en los primeros 5 minutos del despertar a las 4 de la madrugada hace 2 cosas simultáneamente. Rompe el silencio de la oscuridad previa al amanecer de una manera que acelera la transición de la conciencia del sueño a la conciencia del despertar, y establece desde el primer momento del encuentro la postura de la persona elegida como alguien que está presente y disponible y que dirige su atención hacia Dios en lugar de hacia el sueño. El enemigo, que contaba con que la persona se diera la vuelta, oye la voz en la oscuridad previa al amanecer y sabe que se ha respondido a la cita. Y el cielo también lo oye. La tercera acción de los primeros 5 minutos es la recepción de la palabra. Antes de que la oración se vuelva elaborada, antes de que la intercesión adquiera su forma completa, antes de que se pronuncie la declaración sobre el día, abre la palabra, un versículo, un pasaje. Deja que lo primero que hable al interior de la persona elegida a las 4 de la madrugada sea la voz de Dios a través de las Escrituras, en lugar de la voz de los propios pensamientos de la persona elegida sobre aquello por lo que quiere orar. La palabra en los primeros 5 minutos de las 4 de la madrugada establece la frecuencia para todo lo que sigue en el encuentro. Sintoniza el espíritu con la voz de Dios antes de que la agenda propia de la persona elegida para el tiempo de oración haya tenido la oportunidad de establecerse como la frecuencia dominante de la hora. Y lo que se sintoniza con la frecuencia de Dios en los primeros 5 minutos del encuentro de las 4 de la madrugada tiende a permanecer en esa frecuencia durante el resto de la hora, de una manera que el encuentro que comienza con los propios pensamientos y palabras de la persona elegida rara vez logra con la misma consistencia. Los primeros 5 minutos determinan la hora. La hora determina el día determina la semana determina la temporada, y la temporada, acumulada a lo largo del tiempo en la vida de la persona elegida que ha aprendido a responder a la llamada de las 4 de la madrugada y a responderla con intencionalidad desde el primer momento del despertar, determina la trayectoria espiritual de una vida que se va construyendo en la oscuridad previa al amanecer, una cita atendida tras otra. Levántate, habla, abre la palabra y observa lo que Dios hace con la hora que sigue. Antes de pronunciar esta declaración, comprende lo que estás a punto de hacer. No estás leyendo un guión, no estás realizando un ejercicio espiritual para el beneficio de una audiencia que no existe a las 4 de la madrugada. Eres una persona elegida que se encuentra en la oscuridad previa al amanecer con toda la autoridad del reino de Dios detrás de cada palabra que estás a punto de pronunciar, hablando en una atmósfera espiritual que responde mejor a las declaraciones de los justos en esta hora que en cualquier otra hora del día. La oscuridad que te rodea no está vacía, está ocupada, y lo que estás a punto de decir en ella tiene un peso y una consecuencia en el reino espiritual de los que el mundo dormido que te rodea no tiene conciencia ni acceso. Dilo en voz alta, dilo con fe. Dilo con la convicción firme e inquebrantable de una persona elegida a quien Dios, que manda sobre la mañana, ha despertado a esta hora y que respalda cada palabra que está a punto de pronunciar con toda la autoridad del cielo. Padre, me presento ante ti en esta hora previa al amanecer como tu elegido, como aquel a quien despertaste del sueño a esta hora específica con este propósito específico, y declaro ante todo principado, poder y gobernante de las tinieblas de esta era que esta hora pertenece a Dios. No al sueño, no a la comodidad que la carne exigía cuando sonó la alarma. No al enemigo que contaba con mi ausencia en esta hora para avanzar en sus planes sin ser molestado. Esta hora pertenece a Dios. Estoy despierto en ella, estoy presente en ella.
y la oscuridad en la que el enemigo ha estado operando durante las horas de la noche está ahora ocupada por un intercesor elegido que fue puesto aquí por la llamada deliberada, intencional y dirigida personalmente por el Dios Altísimo, y las tareas que se movían libremente a través de esta oscuridad son canceladas por la autoridad del nombre de Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como declara Hebreos 13:8. Declaro que tengo el mando de esta mañana, no por mi propia autoridad, sino por la autoridad de aquel que dijo en Job 38:12, que Él ha mandado a la mañana desde que comenzaron los días y ha hecho que el alba conozca su lugar. El alba de este día conoce su lugar, está bajo el mando de Dios. Y yo estoy bajo el mando de Dios. Y por lo tanto, el día que está a punto de romper con esta oscuridad previa al amanecer, es un día que ya está bajo la autoridad del cielo antes de que una sola persona en esta ciudad haya abierto los ojos. Decreto esa autoridad sobre este día ahora, en la hora previa al amanecer, antes de que el día haya comenzado. Toda asignación que el enemigo haya lanzado sobre este día durante las horas de la noche queda revocada. Todo plan de las tinieblas que se haya posicionado contra los propósitos de Dios en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en los territorios sobre los que se me ha dado autoridad espiritual, queda desmantelado ahora por la autoridad de la declaración preamanecida de una persona elegida que se despertó para hacerla. Declaro que la atmósfera de este día se está estableciendo ahora, en esta hora, no por las circunstancias que se presentarán cuando salga el sol, no por las noticias que comenzarán a transmitirse cuando el mundo despierte, no por la narrativa del enemigo sobre lo que este día depara, lo que significa y lo que el pueblo de Dios debe esperar de él, por la palabra de Dios pronunciada con fe en la oscuridad de la madrugada por un intercesor elegido que fue colocado aquí por Dios mismo precisamente para este propósito. El Salmo 46:5 declara que Dios está en medio de su pueblo y que les ayuda al romper el alba. Y yo declaro que la ayuda de Dios ya se está moviendo hacia este día en la hora previa al amanecer, ya preparando lo que necesita ser preparado, ya desmantelando lo que necesita ser desmantelado, ya colocando lo que necesita ser colocado antes de que el día haya comenzado oficialmente. Recibo esa ayuda ahora, antes de que la necesidad de ella se haya hecho visible, antes de que se hayan presentado las situaciones que la requerirán. Por fe, en esta oscuridad, antes del amanecer. Me mantengo firme en la brecha en esta hora por las personas que Dios ha puesto en mi corazón. No estoy aquí solo por mí mismo. Me mantengo aquí como intercesora, como centinela en la muralla que describe Ezequiel 22:30, como aquella que forma el seto y se mantiene en la brecha ante Dios, en nombre de la tierra, en nombre del pueblo, en nombre de las situaciones, los territorios y las misiones de Dios que necesitan a alguien despierto, orando y manteniéndose firme en esta hora específica. Elevo ahora ante Dios a cada persona cuyo nombre o rostro ha venido a mi espíritu al despertar antes del amanecer. Los cubro con la sangre de Jesucristo. Derramo sobre ellos la protección del Salmo 91, la promesa de que ninguna arma forjada contra ellos prosperará, como declara Isaías 54:17, la bendición de Números 6:24-26, para que el Señor los bendiga y los guarde, para que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ellos y les muestre su gracia, para que el Señor levante su rostro sobre ellos y les dé paz. Me interpongo por ellos ahora, en la hora en que el enemigo pensaba que nadie estaría allí. Declaro un avance decisivo sobre las situaciones que han permanecido sin resolver a lo largo de las largas temporadas de oración que precedieron a esta mañana. No lo declaro porque la evidencia natural lo respalde. Lo declaro porque Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en esta hora previa al amanecer, elijo actuar desde la certeza y la convicción de la fe, en lugar de hacerlo desde la certeza y la evidencia de lo que mis ojos naturales pueden observar actualmente. El avance está llegando. No es un día en un futuro vago e indefinido que el desánimo utiliza como sustituto de la esperanza que intenta extinguir. Está llegando. La intercesión sostenida de las horas previas al amanecer es la actividad espiritual a través de la cual se está librando la batalla en los lugares celestiales, de la misma manera que las 3 semanas de oración de Daniel vencieron la resistencia demoníaca que se oponía a la respuesta que el cielo ya había liberado. Declaro que la resistencia se está rompiendo. Declaro que lo que el cielo liberó sobre mi situación, el primer día de mi búsqueda, está atravesando la resistencia y no será detenido. El avance está más cerca que ayer, está más cerca de lo que estaba cuando me acosté a dormir, y está aún más cerca porque me levanté a las 4 de la mañana y me mantuve firme en la brecha cuando tanto la carne como el enemigo me instaban a dar media vuelta.
Declaro el favor de Dios sobre este día antes de que este día haya comenzado. El Salmo 5:12 declara que tú, Señor, bendecirás a los justos y los rodearás de favor como con un escudo. Recibo ese escudo ahora, en la hora previa al amanecer, antes de que haya tenido lugar la primera interacción del día, antes de que se haya presentado la primera oportunidad para que se manifieste el favor de Dios. El escudo está en su lugar. El favor me precede en cada conversación, cada reunión, cada situación, cada encuentro que este día depara. Las personas estarán favorablemente dispuestas hacia los propósitos de Dios en mi vida hoy, no porque yo sea impresionante o esté estratégicamente posicionado o sea naturalmente favorecido por mis circunstancias, sino porque el Dios que manda sobre la mañana ha ordenado que su favor me preceda en un día en el que Él ya ha estado antes de que yo llegue. Declaro protección sobre mi mente en este día. Romanos 12:2 declara que soy transformado por la renovación de mi mente y recibo esa renovación ahora, en la hora previa al amanecer, antes de que las voces contrapuestas del día hayan tenido la oportunidad de establecer sus narrativas en mi interior. Mi mente está clara, mi mente está renovada. La ansiedad que el enemigo estaba preparando para recibirme cuando me desperté esta mañana ha sido desplazada por la paz que Filipenses 4:7 describe como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Esa paz está haciendo guardia en la entrada de mi vida interior en este momento. Y cualquier cosa que el día intente introducir en mi mente que no provenga de Dios, se encontrará con ese guardia en su puesto y no obtendrá el acceso que una mente desprotegida, sin oración, que se ha dado la vuelta a las 4 de la madrugada, le habría proporcionado. Declaro que oigo la voz de Dios con claridad en este día. Juan 10:27 declara que sus ovejas oyen su voz, y yo soy su oveja y oigo su voz. No solo en la quietud de las 4 de la madrugada, donde escuchar es lo más natural, a lo largo de todo el día. En las reuniones, las conversaciones, las decisiones y los momentos ordinarios de un día que no es en absoluto ordinario, porque fue cubierto en la oscuridad previa al amanecer por un intercesor elegido que estaba despierto cuando el resto del mundo dormía. No me perderé las citas divinas de este día. No pasaré de largo por los momentos que Dios ha preparado y colocado en estas horas para que yo entre en ellos. Mi audición espiritual se ha calibrado en el encuentro previo al amanecer y llevo esa calibración a cada momento del día que sigue. Declaro que la gloria de Dios cubre este día desde su primera hora hasta la última. El Salmo 91:1 declara que el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y yo he estado en ese lugar secreto en esta hora previa al amanecer. Llevo esa sombra a cada lugar abierto que este día me depara. La gloria que estuvo presente en el encuentro previo al amanecer no se queda en ese encuentro. Me acompaña, cubre mi salida y mi entrada, descansa sobre cada tarea a la que me dedico, cada persona hacia la que me dirijo y cada situación en la que me involucro en las horas que transcurren entre esta oscuridad previa al amanecer y el momento en que vuelva a acostarme esta noche. Estoy cubierto, estoy protegido, estoy escondido en aquel que ha ordenado esta mañana. Y lo que está escondido en él está a salvo de todo lo que el día intente traer en su contra. Esta es mi declaración de las 4 de la madrugada, pronunciada en la oscuridad, pronunciada antes del amanecer, pronunciada con toda la autoridad de una persona elegida a quien despertó a esta hora el Dios que manda sobre la mañana y que ahora ha mandado sobre este día. Que brote la luz, que llegue el avance, que la gloria del Señor sea la retaguardia de todo lo que siga a esta hora previa al amanecer. Este día pertenece a Dios, y yo estaba despierto a las 4 de la mañana para decirlo. Padre, te pido ahora lo que solo tú puedes darme en esta hora. No elocuencia espiritual, no la sensación de un encuentro profundo que pueda llevar como prueba de un tiempo de oración antes del amanecer exitoso. Lo auténtico. El encuentro genuino, transformador y profundamente personal con el Dios vivo que esta hora siempre estuvo destinada a contener. Encuéntrame aquí, Señor. No de la forma en que yo he imaginado que debería sentirse el encuentro, de la forma en que tú sabes que necesito que sea. Habla a los lugares de mi interior, a los que el ruido del día nunca llega. Toca las áreas de mi vida interior que el ajetreo de las horas de vigilia mantiene protegidas de tu acceso. En esta quietud antes del amanecer, donde las defensas están bajas y el fingimiento es imposible, y lo único que queda es mi verdadero yo ante tu verdadero ser, haz lo que viniste a hacer en esta hora.
No te voy a decir qué es eso, tú sabes mejor que yo lo que debe suceder en esta hora entre tú y yo. Simplemente estoy aquí, disponible, sin prisas. Tuyo. Fortaléceme para este día, Padre. Isaías 40:31 declara que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán sin cansarse y caminarán sin desmayar. Te he esperado en esta hora previa al amanecer. Te he entregado la primera parte de este día antes de que el día tuviera la oportunidad de agotarme con sus exigencias. Y recibo la fuerza que tu palabra promete a quienes esperan, no como una esperanza futura, sino como una realidad presente que llevo desde este encuentro previo al amanecer a cada hora que le sigue. Que la fuerza depositada en esta hora sea suficiente para todo lo que el día me exija. En el nombre de Jesucristo, quien se levantó mucho antes del amanecer y se fue a un lugar solitario a orar, y cuyo ejemplo sigo en esta hora con todo lo que tengo. Amén. Si este video te ha bendecido, compártelo con otros. Y si aún no te has unido a nuestra familia de fe, hazlo ahora pulsando los botones de suscribirse y dar me gusta. Que Dios te bendiga.